Bienvenidos, bienvenidas a una cita siempre especial. Galicia Rolera os trae un miércoles más vuestro programa preferido, Noches de Rol en Confianza, presentado por Fian. Buenas noches, buenas gentes de Galicia Rolera, un miércoles más que nos reunimos para hablar en esta ocasión de la creación de aventuras. Es algo que ya hablamos en el pasado, pero como no se grabó, pues hoy repetimos un poco la temática para que así podamos dejar todos plasmados nuestra manera de estructurar aventuras, cómo las creamos, qué consejos podemos dar, etcétera, etcétera. Y como hoy tenemos una multitud de gente aquí, seguramente sea la entrevista la charla más larga del mundo. Así que, bueno, como siempre, doy las buenas noches a mi amigo Lizández, que hoy está triste. Hoy tiene una cara que parece como si le hubieran dado una patada en los huevos. Pero bueno, Lizández, buenas noches. Yo también me alegro de verte, Fian. Eso me agrada y mi corazón se calienta alegremente. Y bueno, no sé si quieres empezar tú comentando cómo hacer las aventuras, ¿prefieres que empiece yo? Como tú quieras, como tú quieras. Bueno, lo que queremos hacer hoy es que todos los que han venido de esta multitud que nos acompaña hoy en las charlas en Confianza os comenten cómo se preparan, escriben, estructuran o como lo quieran llamar ellos, las aventuras para dirigirlas. Y así pues compartir las experiencias que tenemos cada uno sobre esto y quizá alguien que nos escuche, alguien que pues a lo mejor lleva poco tiempo haciéndolo o no sabe muy bien cómo hacerlo o no tiene ideas de cómo hacerlo, pues quizá nos escucha y le puede servir algo de lo que oiga aquí, sabiendo cómo lo hace el resto de gente. Muy bien. Bueno, pues si te parece empiezo yo y así después ya vamos comentando. La idea es que todos los presentes pues hoy comentéis un poco como hacéis vosotros también, así que una vez termine yo y Lizández, pues os iremos preguntando uno a uno, bueno, quien quiera comentarlo, pues adelante, y si alguno prefiere no decir nada porque no tiene mucha experiencia o no cree que pueda aportar, que nos lo diga igualmente por el chat y ya está. Si queréis hacer preguntas sobre lo que estamos comentando, pues ya sabéis, por el chat os citáis a Lizández o a mí para que nos demos cuenta y lo vamos mirando. Así que nada, bueno, para mí cuando creo aventuras normalmente estas surgen de dos maneras. O bien porque estoy viendo una serie, una película, leyendo un libro o algo que simplemente digo, anda, qué buena idea para una aventura. Y eso me da una idea para que yo empiece a escribir. O bien cuando yo me impongo o alguien me dice, oye, crea una aventura. Entonces, tras pensar el tema de lo que quieres que sea la aventura, pues es cuando te pones a hacerlo. Digamos que la primera surge de una manera natural y casual, mientras que la otra es forzada o impuesta, por así decir. Entonces, pues yo qué sé, partiendo de la primera idea de que salga así de manera espontánea, normalmente igual es una idea para una escena, una idea de una trama, una idea de un PNJ, algo así. Y a partir de ahí, yo siempre sigo una estructura idéntica, bueno, en los dos métodos. Y esto viene principalmente de cómo están presentadas las aventuras publicadas. Normalmente empiezo escribiendo una introducción en la que le digo al que va a ser el futuro director de juego de qué va a ir la aventura, qué temas va a tratar. Una especie de resumen, por así decir. Y después empiezo a estructurar la aventura con una presentación, un nudo y un desenlace.
Entonces suelo dividirlo en escenas y empiezo por la primera con una presentación de los personajes de la aventura, y luego voy ya pensando en escenas que puedan tener lugar a la hora de ser la acción de la aventura y quizás incluso medito un poco el desenlace ya desde el principio. Hay otras veces que simplemente no pienso en el final y voy pensando escena por escena en orden a ver cómo me sorprende a mí la aventura, de cómo va a acabar. Entonces, lo normal es que prepare una carpetita donde vaya metiendo documentos de referencia, bien sean imágenes para PNJs que me puedan sugerir algo, documentos, dependiendo de si la aventura que voy a hacer es de temática histórica, pues documentos sobre la época que me puedan dar un poco de información sobre la sociedad de la época, eventos y cosas que creo que pueden ser interesantes para la aventura. También, pues ideas de PNJs. Suelo tener un Word con notas donde voy apuntando, pues ideas para escenas y cualquier otra cosa así que se me vaya ocurriendo. Después todo eso, yo, pues, digamos que lo voy masticando mucho hasta que van surgiendo las escenas y voy escribiendo y reescribiendo las escenas hasta que más o menos tengo ya algo potable. Y entonces lo normal cuando ya has acabado de escribir la aventura es testearla mucho. Porque con cada testeo vas a cambiar cosas porque van a salirte los jugadores por diferentes zonas que tú no previste en un principio, porque crees que igual algo que tú habías, un PNJ que habías planteado o una escena, pues igual no la tocan y decides quitarla, o decides cambiar la personalidad de un PNJ porque durante la propia aventura es normal que aunque tú la hayas escrita, no la tengas muy fresca e igual cambias sin darte cuenta la personalidad de un PNJ que tenías preparado y acabe siendo de un modo diferente. Entonces, pues bueno, también hay algunas ayudas que yo solo he usado en determinadas ocasiones, por ejemplo, los generadores de aventuras. El sistema de Savage Worlds, por ejemplo, muchos de sus ambientaciones traen generadores de aventuras. Normalmente se utilizan tirando dados o sacando cartas de una baraja y te dan una presentación, un nudo y un desenlace, obstáculos e ideas para PNJs. Entonces, por ejemplo, una de las aventuras que yo escribí y publiqué en el cine de Hijos de Sabas y que dirigí aquí también, que Nita lo jugó y no sé si alguien más, que recordará que había que liberar a un preso de un calabozo, bueno, y que Jess creo que también jugó. Eh, Es una aventura que surgió realmente con el generador de aventuras de Draconheim, que es una mini ambientación para sabas de alta fantasía, donde básicamente fui tirando dados y eso te decía una localización de una ciudad, una misión o nudo, por ejemplo, en este caso, liberar a alguien de una cárcel. Otro que era una vuelta de tuerca en el final de la partida, un posible PNJ y cosas así. Y es una solución que te puede dar una aventura rápida, quizás para un one shot. No lo utilizaría para una campaña, pero todo es posible. De hecho, os voy a compartir en el canal de charlas un generador de aventuras que acaban de publicar hace nada de temática cyberpunk. No lo he mirado mucho, pero seguro que es de utilidad. Para algo que igual le podría molar a Nid, por ejemplo, que le gusta el Noir y todo eso, yo estuve creando un generador de casos de investigación modernos, en el que básicamente puso una tabla de lo que va el caso, pues violencia doméstica, robo, asesinato, terrorismo, puse varias opciones así y luego dado para tirar. Después hice otra tabla con posibles testigos, si había testigos, si no había testigos,
si hubo pistas en el escenario del crimen, cosas así. Luego hice otra tabla para el tipo de amenaza, si era sobrenatural, realista, si no... Después hice una tabla de NJs que se pudieran involucrar en la trama. Y finalmente otra tabla que hice de obstáculos o eventos que pudieran afectar a la investigación. He de decir que todavía no está testeado, pero pretendo utilizar algún día. Y bueno, más allá de ese tipo de herramientas, yo creo que ese es todo mi proceso creativo. Porque, por ejemplo, para la aventura que estoy escribiendo con Drácula de antagonista, que, oh sorpresa, es una aventura que pretendía publicar con Outremer Ediciones, si es que algún día llego a acabarla. Empezó con una idea, en plan, Drácula mola, es el villano de muchas películas, pero teóricamente muere en la novela. Pero, ¿y qué pasaría, como ya nos han demostrado muchas películas, si Drácula volviese? Yo me planteé, y de hecho hice una encuesta en Twitter en plan, quiero escribir una aventura con Drácula de antagonista. ¿Dónde la ambientaríais? Y di dos opciones. Tras la Primera Guerra Mundial y en la actualidad. Al final la gente dijo que le molaba más que fuera después de la Primera Guerra Mundial. Y yo dije, vale, voy a escoger la Primera Guerra Mundial. Entonces me documenté un poco sobre la época. Me aseguré de que en Rumanía y en Valaquia, que es donde está el castillo de Drácula, pues hubiera habido conflicto. Después dije, ¿cómo resucitaría Drácula? Pues con una batalla en su castillo, la muerte de muchos soldados, la sangre a borbotones por ahí, pues hizo que las cenizas que todavía quedaban por ahí esparcidas de Drácula volviesen a la vida. Después me planteé, ¿y qué haría Drácula después de todo esto? ¿Qué lo movería? Pues me dije, fue asesinado, ¿no? Pues querrá vengarse de los hijos de puta que lo mataron. Y eso implica volver a Londres. Pero claro, de esta tenía que volver de una manera que no pudieran detectarlo esos enemigos. Así que decidí que Drácula pues tomaba una identidad alternativa y poco a poco se haría un personaje poderoso en los círculos sociales de Londres. ¿Qué pasa? Que Inglaterra, tras la Primera Guerra Mundial, tiene una serie de problemas, carestías y bueno, va a haber, es momento de espiritismo porque la gente por la pérdida de muchos seres queridos se vuelca mucho en el espiritismo, meten a mucha gente en los manicomios, sobre todo a soldados que quedaron muy tocados después de la guerra y yo dije, todo eso mola, me puse a indagar un poco sobre todo eso. Después dije, ¿y si sería gracioso que la mitad o casi todos los que mataron a Drácula estuvieran muertos porque ya estarían más viejos o les pudo pasar algo? Entonces Drácula estaría, ¿y ahora qué hago? Porque mi motivación se ha esfumado. Pues me inventé otro motivo por el que Drácula quisiera ir ahí y joderle la vida a la gente. Y como es una aventura que pensaba hacer con personajes pregenerados, empecé también a pensar en pregenerados que hilaran su historia con el tema principal. Empecé a pensar en la primera escena, que sería el nacimiento de un niño dentro de un lore inglés que sería conocido de los personajes y que posteriormente ese lord al que irían a su fiesta moriría en circunstancias raras y a partir de ahí los personajes tendrían que ir investigando. Así que fui pensando escenas mmm, que pudieran ser interesantes para meter a los personajes en medio de toda la acción. Pensé en qué cosas podría hacer Drácula para fastidiarles y propiciar ese encuentro final que sería el desenlace final. Quizás un final abierto para una posible continuación. Pero el caso es que me he estado documentando durante la Primera Guerra Mundial, los diferentes frentes, las consecuencias en Inglaterra. Es un trabajo laborioso, sobre todo si haces una aventura basada
en una realidad histórica. En la fantasía medieval o en la ciencia ficción, sobre todo en el space opera, igual no hace falta tanta documentación. Pero bueno, esto es el proceso que yo sigo, esto es un ejemplo que ya os he puesto de cómo empecé a crear una aventura y por lo que a mí respecta, esto es todo lo que os puedo aportar. Si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo sobre alguna de las cosas que os he comentado, yo os doy permiso o poned ahí preguntas. Si no, doy paso a mi querido compañero Lisandre. Yo estoy viendo a ver si hay preguntas, pero parece que de momento no hay. Pues eso, lo dicho, si no tenéis... bueno, dice Nit que pregunta, Ya, pregunta, sí, Nit. sí. Vale, pues yo te iba a preguntar porque sí que es cierto que yo a veces cuando preparo algo así, a nivel tener que buscar información histórica detrás, si Mm. tienes algunos sitios a los que acudas porque más o menos ya encuentras la información o haces el típico Google, dime si en el castillo de Drácula cayó Normalmente, alguna bomba. normalmente tiro mucho de Wikipedia, también de algunas páginas que conozco de historia, como el Reto Histórico y alguna otra. Y en el caso de Drácula, como es uno de mis temas fetiche, tengo varios libros sobre Blas el Empalador, la novela de Drácula, el invitado de Drácula y un montón de cosas de Drácula. Entonces, ahí parto por el hecho de que ya conozco bastante su historia, de que tengo documentación física. Y por otro lado, aparte, como también me gusta mucho la historia militar, tengo muchos documentos también de la Primera Guerra Mundial. También trato de ver series de televisión o películas que se ambienten en la época que me interesa, porque por ejemplo tenemos el caso de Downton Abbey, que empieza antes de la Primera Guerra Mundial, vive el comienzo de la guerra y las posteriores consecuencias. De hecho, eh, convierten esa mansión de ricos en un hospital de campaña. Ves un poco las penurias de los soldados, sobre todo los que vuelven después, pues paralíticos, sin media cara y muchas cosas, y cómo les trata la sociedad. Se ve después que hay falta de alimentos o que suben mucho los precios y otras cosas. Entonces, pues bueno, ya que la aventura además la ambiento en Inglaterra, esa serie me vale perfectamente también un poco para documentarme sobre la época. Y hay más películas también. Entonces, pues bueno, suelo tirar de todo tipo de fuentes. De videojuegos, por ejemplo, hay una serie de videojuegos sobre Drácula y hay uno que justamente se ambienta después de la Primera Guerra Mundial, con un protagonista que es un sacerdote italiano que fue médico de campaña en la guerra y después vuelve y tiene que ir a Valaquia, Rumanía, bueno, Transilvania, para ver si canonizan a una enfermera. Y ahí se ve metido en líos que conciernen a Vlad Tepes y a Drácula. Entonces también en parte fue ese videojuego quien me dio un poquito la idea de querer ambientarlo tras la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, esos son mis fuentes principales. No sé si con eso te respondo, te crea más dudas. Me respondes, me respondes. Vale, vale, guay. ¿Alguien más que quiera preguntar algo así sobre cómo hago las aventuras o consejillos o cosas? Ah, vale. Bueno, Zupe nos comenta sobre los generadores de aventura. Como veis, os dejé ahí arriba uno sobre aventuras Cyberpunk. Los de Savage Worlds en concreto normalmente vienen dentro de los propios juegos. Yo el que utilicé, como dije, es Dracongen, que es un librito pequeño que no sé si valía 9 euros y algo, o una cosa así. Y trae un generador de aventuras bastante completo. Sé que Ultima Forsan también tiene un generador de aventuras, que es una ambientación de zombies en el Renacimiento. Y para gente como Nit, que lo recalco una y otra vez con gusto por el género negro, el Deathlands Noir trae un generador de casos o aventuras precisamente para que hagas aventuras de temática de género negro, investigación, etcétera, etcétera. Más allá de eso, sé que hay generadores de aventuras en fanzines o libros incluso de D&D.
Sobre temas de fantasía urbana o rollo moderno, pues ahí ya me pillas un poco. Habría que indagar un poquito más, pero seguro que hay. No sé si os queda alguna preguntilla más. Yo de momento no veo ninguna, Cian. Pues entonces, si quieres empezar a comentar tú un poquito sobre cómo haces tú con las aventuras. Vale. Bueno, pues yo voy a intentar no repetirme con lo que tú has dicho. Pues yo por ordenarlo en los pasos que se darían para crear una aventura, pues yo primero busco en las ideas que tengo, que normalmente, pues como hemos dicho más de una vez aquí, creo que es muy importante apuntar todas las ideas que se tengan, ¿vale? Yo creo que más de una vez pues nos hemos ido a acostar y hemos tenido una idea diciendo, pues hacer una aventura sobre esto, lo que fuera, sería la caña. Bueno, pues mañana le doy vueltas porque seguro que me voy a acordar. No, no es verdad. No, mañana no te vas a acordar. Así que siempre es bueno apuntarlo, apuntar todo, en cualquier tipo de soporte, digital, papel, lo que sea. Una cosa que yo he usado mucho, por ejemplo, son las notas de voz, porque, por ejemplo, si estás en la noche en la cama, pues a lo mejor te pones a escribir y tal y te desvelas, pero con una nota de voz, pues no te desvelas tanto. Y está guay, lo único que luego hay que transcribirla. Pero es otro método más, y creo que es bastante útil y usar lo que sea para apuntarlo todo. Y luego, pues de vez en cuando, se nos va a ocurrir alguna idea que es lo que se considera una semilla de aventura. Aquí yo quiero decir algo, y es que muchas veces veo por ahí que la gente escribe, incluso hay concursos de semillas de aventura. Yo voy a dar mi punto de vista. Una semilla de aventura no, para mí, no es simplemente a alguien que de forma muy literaria, muy bien escrita, describe una escena. Eso no es una semilla de aventura. Una semilla de aventura es algo que te da una idea para hacer una aventura. No solamente una escena que mola. Un tiroteo, muy bien descrito, no es una semilla de aventura. Tú me tienes que contar a mí por qué eso puede ser una aventura. Tiroteos hay en muchas aventuras. Entonces, una semilla puede ser algo muy sencillo, pero nos tiene que promover el hacer preguntas, el desarrollar, porque de la semilla evoluciona la aventura. Así que aunque en un principio no tengas muchas ideas claras, tiene que incitar a ser desarrollada y que se convierta en una aventura. Yo voy a poner un ejemplo aquí, muy reciente, ¿vale? Que es de la semana pasada. Hay un tuitero, rolero muy activo, ¿vale? Que se llama Rolero Viejo, ¿vale? David, que como seguro que nos está escuchando, le mando un saludo. Pues a nosotros la élite nos escucha, ¿vale? Y él de vez en cuando, no sé si él lo sigue haciendo, pero él solía poner como una especie de efeméride todos los días de un suceso famoso y preguntaba a la gente, bueno, ¿qué ideas de aventuras os ocurre? Y no sé si lo sigue haciendo, pero el otro día puso un artículo, creo que era sobre una localidad japonesa, ¿vale? No recuerdo el nombre, pero a grandes rasgos lo que recuerdo es que en una localidad en que cuando alguien se iba en todos los sentidos, quiere decir que incluso cuando fallecía, era sustituida por un muñeco de tamaño humano con una cara de trapo, tal cual. Entonces tú podías ver en una casa, por ejemplo, pues que la mayoría de miembros eran muñecos, o dos muñecos sentados en un banco, porque el último sitio donde habían estado esas personas era ahí. Entonces yo dije, vale, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que un día, así como esto sería una semilla, ¿vale? Que eso, pues, en realidad una semilla es lo que he dicho antes, no vale de nada si no incita o no se desarrolla. Tú imagínate que un día te levantas en tu casa y vives, pues yo qué sé, con, por ejemplo, Fian, ¿vale? Ponte que vives con tu media naranja, tu pareja, y tenéis dos niños pequeños. Bueno, podría ser, oye, es hipotético. Y tú, pues de repente, ves que en tu cama está tu mujer, pero no es tu mujer. Es
un muñeco que es casi igual que tu mujer. Y vas al salón y ves a tus dos niños que están viendo la tele como siempre, pero son dos muñecos, exactamente iguales, pero muñecos. ¿Qué pasa? Llegados a este punto, te planteas preguntas. Por ejemplo, ¿es que tu mujer y tus niños se han transformado en muñecos o han sido sustituidos por muñecos iguales? Esto... O si siempre fueron muñecos. Por ejemplo, y ahora los ves como realmente son. ¿O por qué alguien se tomaría la molestia de hacer todo eso? ¿Hay más gente en el vecindario afectada? Por ejemplo, yo que sé, en toda La Coruña, o solo en tu urbanización, o solo te ha pasado a ti. ¿Esa gente que les ha pasado lo mismo tienen algo en común? Estas preguntas son lo que nos hace desarrollar la aventura, el trasfondo. Es lo que necesitamos para hacer la aventura. Cuando todas estas preguntas están respondidas y tú empiezas a pensar, lo que dijimos en su día, tú empiezas a pensar en la semilla. Y cuando tú piensas mucho en algo, le das muchas vueltas en algo, las personas que damos muchas vueltas a las cosas, al final se nos ocurren más cosas sobre eso, queramos o no. Entonces, todas esas preguntas se van desarrollando y al final empiezas a... Efectivamente, lo que está poniendo Anita ahora es al tuit al que yo me refería. ¿Ves? Al final llegas a la conclusión de que estás desarrollando el trasfondo de una aventura. Y ese es el trasfondo. ¿Vale? No es ningún tipo de guión, ni es la aventura en sí, ni son las escenas, ni nada. No, no. Es lo que necesitamos, lo que yo creo que es vital para hacer una aventura interesante, que es que tener un buen trasfondo con todas esas preguntas respondidas. Porque tú lo tienes que saber. Hombre, a ver, luego tú puedes cambiar y puedes improvisar, pero si lo importante lo tienes ya en la cabeza, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quién le afecta? Por ejemplo, a lo mejor tú sales a tu barrio y vas a ver a tus vecinos y ponte que a tus vecinos les ha pasado lo mismo. Pues ahí ya tienes un grupo de personajes que van a investigar qué les ha ocurrido. Entonces ahí tienes ya el comienzo de la aventura. Luego, después de haber desarrollado la semilla y tener el trasfondo, pues tendrías que ponerte a pensar y a preparar en la estructura. A ver, ¿va a ser una aventura corta? ¿Va a ser una campaña? ¿Da para campaña la idea? ¿Tú crees, Fian, por ejemplo, que esta idea que digo yo da para campaña? ¿O más bien sería una aventura corta? Lo veo más para aventura corta. Pero claro, como tú ya has respondido si las luego preguntas... metes una conspiración de por medio, siempre puedes dejar un final abierto que dé pie a una segunda aventura y así si se van encadenando genera una campaña. Claro, si tú respondiendo a esas preguntas, al final tú lo que quieres es que los jugadores exploren una gran conspiración, a lo mejor se juega una especie como de primera temporada en la que descubren algo que les va a llevar a algo más gordo y eso te da para campaña. O quizá tú quieres que la explicación sea fácil y con una sesión o 2 o 3 te vale. Esto de la estructura al final suele ir bastante rodado si, como digo, has desarrollado la semilla todo lo que puedas. Vas a saber seguramente más o menos cuánto va a durar la aventura. Las posibles escenas, que es una cosa que también hay que tenerlo claro, sobre todo si la aventura es corta. Si es campaña, no tanto. Pero si es corta, hay que tener un número de escenas en mente. O sea, tú no puedes dudar si tu aventura tiene 3 o 30 escenas. Uh-huh. Porque entonces, ¿qué les vas a decir a los jugadores? ¿Que no sabes si va a durar 2 o 35 sesiones? Tienes que tener una idea en mente porque si realmente has explorado la semilla, tú sabes lo que da de sí. No, ellos no te lo van a decir. Pero tú lo tienes que saber aproximadamente. O por lo menos es lo que pienso yo. Y como decía, una vez que llegas a la estructura, pues tú tienes que tener en mente hasta dónde vas a detallar lo que tú prepares. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, ¿cuántos lugares piensas que se van a explorar? Cuando digo explorar no me refiero a la exploración de toda la vida, sino que se van a jugar, que van a pasar cosas en esos sitios. ¿Cuántos pueden ser? ¿3? A lo mejor no tienes claro si son 3, 4 o 5, pero tienes que tener una cifra que no sea en plan entre 3 o 50. Porque no se pueden preparar 50 lugares, pero a lo mejor si crees que las cosas van a pasar en 4 o 6 lugares importantes, esos te merece la pena detallarlos. Aunque a lo mejor los jugadores no lleguen ahí, pero tampoco son tantos. Y tampoco hace falta que escribas una enciclopedia sobre tu ciudad.
pero lugares importantes en los que sabes que los jugadores seguramente busquen, porque la información que les vas a dar les van a llevar a ellos, pues los vas a preparar. Que luego a lo mejor pueden ir a sitios que no prepares, pues eso es lo más normal, pero también puedes tener muchos lugares comodines para echar mano de ellos. Si tú sabes que es en una ciudad, pues en un entorno rural, pues preparas lugares acorde a esos entornos, que puedas, un comodín, no sé, por ejemplo, un club de carretera, un bar, una comisaría. Puedes tener muchos preparados en plan genéricos, y luego los importantes que tienen que ver con el trasfondo, esos, claro, esos los tienes que tener preparados. Y luego están los PNJs. Los PNJs, pues, como decíamos en un principio, si tú realmente has llevado hasta todo lo que puedas esa semilla y la has desarrollado, vas a tener un grupo de PNJs que sabes que muy probablemente aparezcan o sean importantes. Vamos a poner, por ejemplo, que uno de estos 2 hijos que tienes tú, Fian, con tu pareja, pues ponte que es un genio del mal y todo es idea suya. Entonces a lo mejor ese niño en especial le tienes que dar más detalle, lo tienes que desarrollar más que los otros niños de tu barrio, que no tienen culpa de nada. O quizás un amigo tuyo, o uno de los jugadores de este grupo de vecinos que se encuentran y dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿A ti te ha pasado también lo de los muñecos? Pues a lo mejor uno de los jugadores es el culpable de todo y está participando en un experimento social intentando ser el protagonista, pero a la vez lo controla. Por eso también juega. Con estas cosas hay que estar también... A ver, no es complicado de llevar una aventura en la que un jugador, un personaje, tiene mucho más peso, tiene un rol muy distinto al resto. ¿Puede salir bien? Sí. Pero bueno, también hay que tener cuidado con el marrón que se mete al jugador. Pero bueno, podría ser otra idea. El caso es que, como decíamos, hay que tener preparados una serie de PNJs y tener clave varias cosas de esos PNJs. Como resumen así, lo que yo creo que es importante es qué es lo que saben, cuál es el mensaje que van a dar, porque normalmente un PNJ en una partida corta sobre todo está ahí para o hacer algo o dar un mensaje, y luego qué motivación tienen para hacer eso o dar ese mensaje. Entonces tener claros o claras 3 o 4 cosas para que no se note que para que ese PNJ no esté ahí de relleno, porque si te lo has preparado es porque tú crees que tiene un rol importante en la aventura. Si realmente estás echando mano, pues igual que decíamos antes de lugares comodín, pues también echas mano, por ejemplo, de un PNJ comodín, el típico tabernero, ¿vale? Pues en una partida muy estereotipada de Dungeons and Dragons, echas mano de un tabernero y lo vas a intentar interpretar o darle un color, pues que se te ocurre en ese momento, pero no te has preparado ningún tabernero porque no tiene ninguna importancia. O a lo mejor te lo has preparado porque ese tabernero en esa aventura es importante. Pero generalmente, desgraciadamente para el gremio de taberneros, no suelen ser importantes en las aventuras. Y no suelen estar muy trabajados. Así que no sé, por cerrar el tema de los PNJs, que yo creo que es casi más importante que los lugares, aunque quizá hay gente que piense que un lugar bien detallado puede ser importante, pero normalmente los PNJs normalmente pueden ser importantes dependiendo de la aventura. Es que aquí estamos hablando de generalidades. Pues yo creo que unos buenos PNJs, por ejemplo, pues unos vecinos que queramos importante en esta aventura, ¿no? que estamos poniendo de ejemplo, confían su mujer y sus hijos transformados en muñecos, pues a lo mejor puede ser, no sé, un vecino especialmente importante que tiene un pasado, yo qué sé, Fian, alguien famoso en tu barrio que pudiera tener algo que ver con esto. Cañita Brava, sin duda. Bueno, puede ser toda una idea de Cañita Brava. Joder, yo creo que sí. Pero en este caso Cañita Brava es un personaje famoso. Si tuviéramos que crear uno desde cero, que tuviera el peso que tiene un personaje así como Cañita Brava,
pues yo creo que lo importante tendría que ser que el personaje fuera creíble. Sobre todo, si queremos que los jugadores se tomen en serio una trama así, fantástica, el personaje tiene que ser verosímil, no puede ser un meme o un estereotipo andante. No sé, yo no tengo... A ver, tampoco ese plan de demonizar los estereotipos, pero el problema es que si tú no buscas algo distinto a los estereotipos, pues corres el peligro de que los PNJs que saques pues sean la mayoría la copia de un clon. Entonces yo creo que siempre hay que intentar hacerlos distintos. El otro día estábamos hablando y alguien dijo, por ejemplo, que a los PNJs había que darles algún tipo de rasgo físico-mental muy marcado, que llame mucho la atención. En plan, yo que sé, que es tuerto, que tiene voz de pito, que tartamudea, que huele mal. Eso puede estar bien. El tema es que no te puedes tampoco basar en eso, porque si se nota mucho que te basas en eso, pero en el fondo los personajes, salvo 2 o 3 cosas, son todos iguales, al final no vale de mucho. La gente va a notar, creo, que sigues una especie como de trámite de... Es otro personaje con 2 o 3 cosas que llaman la atención, pero al final lo que está aportando, cómo se expresa, lo que dice, cómo piensa, al final es igual. O sea, me da igual que tartamudeo o no. Entonces, yo creo que los personajes les tiene que hacer especial algo distinto, no un par de rasgos así que llamen la atención, que están bien, como digo, pero eso no hace interesante a un personaje. Yo creo que al final, para hacer un PNJ interesante, mientras preparas esa aventura y vas desarrollando la semilla, tienes que interiorizarlos. O sea, tú tienes que irte a vivir un rato a la mente del personaje y empezar a ponerte en su posición, y cuando lo interpretes, intentar ser, aunque no somos actores, por lo menos la mayoría, intentar expresarte y pensar como crees que piensa y que se note una diferencia. Más que poner voces y tal, porque hay gente que mola, pone voces y eso, pero otros fían, pues a lo mejor no se nos da bien poner voces. Yo creo que ahí lo que pesa también es un poco la actitud que tengas a la hora de interpretar. Claro. Ya no tanto de cambiar el tono de voz, sino pues, que en una estés más titubeante, en otra tengas la voz más firme, con otra pues pongas una voz un poquito más suave, en otra levantes la voz. Ya sin intentar poner acento alemán o lo que sea, puedes conseguir que se vean personajes muy diferentes. Sí. Solo que también desde mi punto de vista hay que tener cuidado con esto, porque si tú vas a poner un acento, una voz, y o suena excesivamente ridículo, que puede ser, y la gente le haga gracia, pero a lo mejor es que no quieres que la gente se esté todo el rato riendo, porque la aventura no es de humor. Y además entonces es muy difícil mantenerlo, es mejor no empezar con eso. Yo creo que todos nos hemos encontrado en alguna mesa en la que un director o un jugador empieza interpretando a un personaje con una voz súper curiosa, súper divertida, muy anómala. ¿Cuántas veces eso ha durado toda la partida o toda la campaña? No es coherente. Vale, está bien a lo mejor hacer esto, o mucha gente lo ha hecho a lo mejor para impresionar, pero si luego no lo puedes mantener, pues al final la gente lo que va a pensar es que lo hiciste para eso, para impresionar, pero te va a costar mucho mantener esa voz o ese acento, y al final pues no queda bien. Y no sé, pues yo creo que antes de callarme y que la gente pues cuente también cosas o haga preguntas, yo, como ya hicimos un poco esta charla y tampoco quería repetirme, yo quería decir una cosa que no se suele decir mucho, ¿vale? Porque no sé, podríamos hablar de más cosas, de la improvisación, de aventuras más lineales o más sandbox y tal, pero bueno, eso luego si se tercia, pues hablamos de eso. Pero a mí me gustaría, antes de acabar esta primera tanda, decirle a la gente, sobre todo que lleva menos tiempo y que a lo mejor está más encogida o es más autoexigente o tiene mucho miedo, falta de confianza cuando prepara aventuras, que yo creo que hay que tener claro que todo se puede cambiar. Absolutamente todo, en cualquier momento, antes, durante o después, se puede cambiar. El hecho de que tú te escribas 100 páginas de una aventura
o lo que sea, no significa que esté grabado a fuego, ni que se tenga que respetar, o si no haces lo que pone va a venir la policía del rol y te va a detener. No, o sea, todo se puede cambiar. Si estamos convencidos que en algún momento algo puede mejorar, lo cambiamos. ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero yo creo que es peor quedarse con las ganas. Oye, si es una campaña larga y tú crees que la coherencia puede verse en peligro, readaptas. Te apuntas, oye, se me ocurrió esto, me pareció buena idea. Tenía preparado otra cosa, pero durante la partida se me ocurrió una cosa que molaba, era graciosa y lo cambié. Y no hay que tener miedo a cambiar nada. O sea, no merece la pena no cambiar cosas por miedo a hacerlo mal. Yo mismo he tenido preparado y escrito un montón de cosas y luego las he cambiado a última hora porque me apetecía más hacer otra cosa. Y aquí hemos venido a divertirnos y a jugar. Si a ti el cuerpo te pide y te apetece hacer otra cosa y no es la que tenías preparada, pues a la mierda lo que tenías preparado. Y por mucho que diga mucha gente por ahí, objetivamente en el rol es muy complicado saber cuando algo es equivocado. Si alguien empieza a hablar en esos términos, pues ni puñetero caso. A ver quién es aquí la persona que tiene un máster, una carrera, para que te diga que lo que estás haciendo está equivocado o está mal. No, si esos últimos cambios a ti te divierten, pues a tope con eso. O sea, nada de lo preparado vale de nada si luego vas a estar en partida diciendo esto podría estar mejor, pero cualquiera se salta lo que está preparado. No creo en eso. No sé si tú estás de acuerdo, Fian. Yo creo que sí. Hay mucho ahí que se podría seguir contando, pero realmente yo creo que no. Al menos no creo que podamos aportar más en este campo. Pues no sé si ha habido alguna pregunta sobre algo que he comentado, si no... No ha habido ninguna pregunta. ¿Cómo que no? Que yo he hecho una robándote a ti, Fian, porque te robé a ti, Fian, porque Lisandro te estaba hablando. Vale, pero claro. Como te contesté ahí, pensé que... Ya, claro, pero ¿quién estaba hablando? ¿Para quién iba la pregunta? Sí, no me di cuenta. No. Bueno, Nid preguntaba si era interesante sacar inspiración de esos penejotas también en libros o pelis, o que si mejor hacerlo propio porque se interioriza más. Yo lo que le contesté es que de todo se saca inspiración. Tú si ves una peli, una serie, que sé, si ves Los Borgia, puedes ver cómo se comporta la menor de los Borgia, cómo es manipuladora, que sin variar mucho el tono de voz o que le doblen con un acento especial, ves cómo se impone ante otras personas, o ves cuando en determinados momentos es más frágil porque no deja de ser una niña o un adolescente, o yo que sé, en Downton Abbey, vuelvo otra vez a esa serie porque tiene un montón de personajes. Tienes a Lord Grantham, que es el Lord protagonista de la serie, ¿no? Que tiene un aire rígido, un tono firme a la hora de hablar y cosas por el estilo. O sea, puedes quitar rasgos tanto de la entonación, la manera de comportarse y otras cosas, o incluso tics que puedas reproducir tú para dotar de personalidad a esos penejotas. O sea, yo normalmente cuando dirijo Vampiro, por ejemplo, pues si tengo que hacer un personaje altivo, el príncipe o un primogénito o un antiguo, lo que normalmente hago no es hablar con una voz susurrante, sino levantar la voz, hablar con tono firme, y si algún personaje jugador me intenta rebatir algo, pues lo corto en seco directamente, levantando aún más la voz para imponerme sobre él. Y mientras que, sin embargo, con otros personajes, pues si es una persona insegura o tal, pues puedo hablar de manera entrecortada, titubeante. También es plantearse las motivaciones del PNJ en ese momento y lo que puede querer o lo que le puede asustar. Pero bueno, como dije, de todo se saca inspiración. No sé si Lisandro ahí puede comentar algo más. Bueno, yo yendo a la pregunta de Nit, sí. O sea, es interesante sacar inspiración de donde sea, pero para hacerlo propio,
Yo creo que el personaje se desarrolla mucho más cuando lo interiorizas. Yo, si te pregunto a ti, de los PNJs que tú has creado para tus partidas, los que más te han gustado, los que más tú recuerdas, ¿eran porque se parecían mucho a un personaje de ficción o eran porque tú les aportaste más carga personal? ¿Eso me lo preguntas a mí o a mí? Bueno, a mí, por ejemplo, tú quieres también responder, sé que te acoplas rápido a responder. Yo es que no... Creo que subconscientemente siempre buscas la inspiración porque es imposible no tener la inspiración de lo que vas consumiendo en tu vida, pero sí que es cierto que a mí me gusta hacerlos desde cero porque siento que desarrollo cosas que no puedo ver en un personaje ya hecho. Cosas como qué miedos puede tener, qué traumas a lo mejor le costaría pasar, qué inseguridades personales tiene, que a veces, muchas veces, pues sí, hay en series en las que sí se contemplan, pero hay muchas otras en las que no. Entonces me hago muchas más preguntas de las que puedo ver a simple vista de un personaje ya creado por otra persona. Entonces, para mí, los que tienen más poder, los que han supuesto más cariño y los que recuerdo con más amor son los que yo he creado, aunque hayan podido tener una inspiración subconsciente en alguno de los otros personajes. Pero me suele pasar al revés, ¿no? De repente creo un personaje y voy a ver una película y digo, ah, mira, ese es el personaje que creé yo para tal partida de rol. Yo creo que si es para una partida corta sí ayuda mucho el inspirarse si en personajes de ficción que conozcas si tienes pocas ideas, y para una campaña larga es inevitable interiorizarlos y que al final los personajes, la carga que tú les das, tengan mucho más que... se muestre mucho más esa carga que la inspiración de donde los has sacado. O por lo menos a mí es lo que me pasa. Yo creo que a lo mejor es que en partidas largas, cuando tú desarrollas el PNJ, le imprimes una personalidad que cada vez le aleja más de la inspiración. Y no se fían si quieres, no sé, preguntar a alguien a ver si nos quiere contar. Habrá que preguntar, habrá que preguntar. Vamos a empezar por Barthwin, que sé que estaba escribiendo aparte una aventura, ¿no? O algo me dijeras. Sí, a ver, escribí en su día la mítica del Rosticio, que ya presenté 2 veces, y que aún le tengo que dar otra vuelta y cambios y demás. Era de Pero sí. Sabas, ¿no? La segunda versión sí, la primera no. Y estaba terminando otra y una que tengo a medias, que esa la tengo ahí bloqueada porque no tira la cabeza. Pero sí, tengo algunas. Poquitas, soy novato en esto de escribir mis propias aventuras, pero sí. Y no sé qué, o sea, en qué me inspiro o en concreto qué quieres que Cuéntame, te... ¿cómo es el proceso exactamente? ¿Estructuras la aventura? ¿Piensas ya en un final desde el principio? ¿Piensas en Eh, PNJs o eso va surgiendo sobre la marcha? lo mío es caótico, va surgiendo, o sea, no tengo una estructura básica. La primera partida que hice, digamos, puede ser, o sea, está más ambientada en hechos históricos, digámoslo así. Entonces ahí me basé en ese hecho histórico, recopilar información de la época, de lo que es la zona, etcétera. Y después, pues poco a poco, ir avanzando hasta el final que ese hecho histórico tenía. Entonces, en ese sentido ya tenías el inicio y el final, digamos. Lo que hice o lo que estoy haciendo, porque es aún, ya te digo, va por la tercera versión. Bueno, le quiero hacer una tercera versión, pues es
digamos, darle cuerpo a lo que va en el medio, digamos, que tenga una historia o que que la historia, pues tenga más interés del que el hecho histórico en sí tiene. Y ahí pues surgió pues con ideas sueltas, inspirándome también pues en algunos casos pues en películas o en algunas series o escenas de libros o cosas así. Pero ya te digo, o sea, me surgían de eso, de cada poco. O sea, no soy de sentarme con una hoja en blanco y ponerme así a pensar, bueno, ¿y ahora por dónde pueden ir? Que no sé qué, no sé cuánto, no. O sea, de hecho recuerdo que de ir de paseo con la peque, pues se me venían escenas a la cabeza pues que iba después dándole un poco más de forma para agregarlas a esa aventura. Tema de los personajes no jugadores. Para ese caso, algunos ya me venían dados por ese hecho histórico y otros pues me los iba inventando yo. Aunque más o menos en este caso eran pues digamos los prototipos, ¿no?, que te puedes encontrar pues en algún libro o en alguna serie o en alguna peli. Entonces, en ese sentido, además, como también era una aventura corta de 1 o 2 sesiones, pues tampoco eran unos personajes con mucha carga detrás, como comentabais antes. Eran más eso, que te los podías encontrar tranquilamente pues en una serie o en una película, tranquilamente. Y la segunda es, ya cambia un poco el rollo. Bueno, ahora que me estoy aficionando a series tipo True Detective o digamos de ese tipo de thriller, de investigación, digamos, pues las segundas también se basa un poco en eso, ¿no? Entonces también bebe mucho de ese tipo de, pues de películas o de series. Y ahí en esa me basé en una noticia real de un periódico y juntándolo con una idea que me vino de una serie que vi ya hace tiempo, pues empecé a darle pues más forma a esa historia. También como la otra de un poco caótico también. Me surgían escenas pues dando un paseo por el monte o nadando en la piscina. O sea, no tenía, digamos, una estrategia, digamos, a la hora de planificarla. Lo que sí en este caso, lo que hice de distinto a la otra fue sentarme delante de una hoja en blanco e ir haciendo, digamos, un diagrama con las distintas escenas que se me venían ocurriendo. Desde la idea inicial, pues de esa idea inicial salía una rama a una primera escena. De esa primera escena podían salir 3 posibles ramas a otras 3 subescenas. Y con eso en mente y ya te digo, en los momentos más, o sea, inoportunos no, pero bueno, en los que menos te lo esperas, pues me venían ideas para continuar, digamos, pues pues de escenas, ¿no? En este caso, el tema de los personajes no jugadores, pues también a medida que se me iban ocurriendo escenas, pues me venían, ¿no? Pues a lo mejor pues un personaje, digamos, un tanto turbio por un lado,
o un padre de familia por otro que podía tener, digamos, pues una doble vida. Pero creo que también, como decía Nit, inconscientemente también pueden ser personajes que beben de lo que ya viste o de lo que ya consumiste anteriormente, ¿no? Pero a grosso modo, por ahora mi método de creación, ya digo, es un tanto caótico y no muy óptimo, aunque es algo que sí estoy intentando de solucionar y de darle, digamos, unas buenas prácticas. Por ahora no creo que fuese pues el mejor ejemplo en cuanto a algo óptimo, ¿no? De cara pues a hacer una aventura. Ya digo, el mío es según me viene la idea, la bombilla, y voy avanzando pues según lo que se me va ocurriendo cuando me viene, vamos. Bueno, he de decir que yo muchas veces también hago así, no siempre lo hago todo mega estructurado y tal. Muchas veces se me ocurre una idea, la voy escribiendo, luego se me ocurre otra idea para otra escena. Puede que ni siquiera vayan en el orden que luego las voy a presentar o luego las cosas cambian totalmente, pero bueno, mucha gente yo creo que se dedica a crear así. Eh, Quiero comentar que el bueno de Alexander, en su magna sabiduría, en el canal de recomendaciones ha puesto un hilo a Web Vampiro donde nos dan consejos para el cuidado y cultivo de una campaña urbana, que desde luego puede ser interesante a modo de proponer ideas y demás. Por otro lado, yo os voy a compartir el generador de casos que estaba creando, que como os digo, no es que esté revisado o acabado igualmente, pero creo que puede dar ideas. Lo hice en mente para una ambientación que se llama Inferno, que habían sacado para SD6 hace mucho, así que es así como un poco fantasía urbana. Entonces, pues bueno, igual os puede dar alguna idea y os queda en el canal de charlas de rol en confianza. Yo no sé si hay alguna pregunta sobre lo que ha dicho Bartuin o comentario de alguien sobre lo que ha comentado. Parece que no. Parece que no. Así que, si te parece, seguimos con el orden que tengo yo a la gente en la acá y sigo preguntando. Vale. Bueno, la siguiente será Jess. Jess, cuéntanos, ¿cómo creas Yo tus aventuras? es un poco caos como creo yo aventuras. Es que depende mucho del tipo de aventura. Por preferencia, es tener un concepto, una ambientación y darles esa ambientación al grupo y con los personajes y sus trasfondos, de ahí sacar la aventura. A lo mejor tengo un objetivo o no. Por ejemplo, en algún simplemente tenía que llegar a X punto porque quería juntar un grupo con otro. Entonces, en base a que ese fuera el final. Pero el principio y todo el proceso fue en base a los trasfondos del grupo. Entonces, no son por una aventura que me intento preparar ya hecha y acabo deshaciendo tantas cosas, acabo haciendo una nueva porque no me gusta algún estilo de sistema o de módulo. Lo típico que empiezas cambiando. Nunca tienes una aventura ya terminada cuando la estás haciendo, sino que la vas cambiando a medida que la vas jugando. Sí. La más cerrada sería esa, la que cogí uno ya hecho y le empecé a cambiar esto, lo otro, y luego ya no se parecía nada al original. Y es así que digamos que podría tener más o menos estructura, pero en realidad este es el principio y esta es la situación. Cómo va a terminar no tengo ni idea, no hay una serie de pasos. O sea, si es un espacio físico de un punto a otro, pues sí que lo hay, pero no tengo estructuradas escenas, va a pasar esto primero y luego el otro. Va a depender totalmente de lo que vaya haciendo el grupo en principio. Para mí la clave son los trasfondos de los personajes y también para los NPCs
para mí lo más importante no es si tiene un acento el otro, si habla así. No, para mí lo importante es su motivación, ni siquiera su forma de ser, es su motivación. Y en base a eso surgirá el resto. Igual incluso dependiendo de cómo se comporten los personajes con esa persona, pues no se va a parecer en nada a lo que yo podía haber tenido en mente. Entonces, no sé, mis aventuras son un poco... Ya veo que entonces es el caos lo que gobierna tu manera de crear aventuras. Sí, pero igual ¿Y cuando más se prenda. no la hay haré así. algún recurso o algo que uses que te ayude a preparar esas aventuras? A mí lo que sí que me hace mucha falta son las imágenes. Yo para que me sea fácil después interpretar a los personajes o para imaginarme las escenas o demás necesito imágenes. Yo cuando creo mis personajes para jugar busco una imagen, le veo los ojos y de ahí veo un poco su personalidad y voy sacando el trasfondo. Muchas veces las uso para empezar por ahí. Porque si lo haces al revés no encuentras imagen. Y ahí me quedo muy coja yo. Ya veo, ya veo. Bueno, pues no sé si no quieres aportar algo más o si alguien quiere preguntarle algo a Jess sobre su modo de hacer las aventuras. Es que no hay modo. No, a Nit, ver, pregunta ahí. Yo por preguntar, porque como está hablando de hacerlo a través de los trasfondos, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Cuando te dan unos trasfondos que tú dices, Dios mío, a este grupo no soy capaz de unirlo ni con Superglue. ¿Sabes? Es como, uff, aquí cada uno quiere su cosa y a ver cómo lo arreglo. ¿Lo intentas hacer tú o realmente hablas con los jugadores y dices, oye, busquemos algo que haga que el grupo quiera ir unido porque si no igual no sale? si es un one shot y me siento muy desesperada, igual haría eso. Pero en general no. A ver, también es cierto que a mí me gusta bastante como hacer puzzles, juntar las piezas, aunque no encajen, pues añado más piezas y entonces en el medio hace que todo coja forma después. Entonces, no, si es algo muy desparejado, pues probablemente se puedan unir, a lo mejor no con un NPC, pero con 2 o 3 haciendo ahí escalera o algo. No me gusta pedirle al grupo que edite cosas. La única vez que lo hago, a lo mejor les digo, necesito, porque es un one shot, un grupo que sean conocidos o que tengan este gancho, porque si no la historia no tiene sentido. Pero si no, no, prefiero crear la historia de ellos. Y como de hecho la historia parte de sus trasfondos, pues tampoco me pueden fastidiar mucho en ese sentido. No, para mí... Es que a mí no me gustan los spoilers ni de mis propias aventuras. Entonces yo estoy hasta el final con la duda. Yo el tema de unir personajes creo que son cosas que ya comento en una sesión cero. En plan, sois esto y vais a colaborar en esto. Así que por favor, que no me hagáis uno que quiera ser rey de no sé qué y el otro panadero de no sé cuánto, porque si sus tramas no van a converger ni van a tener pies ni cabeza a la hora de tal, no tiene sentido, porque lo Pues único a que mí va me a estar es gusta. creando... Claro, pero bueno, si les das unas pautas ya desde el principio, antes de que creen personajes y demás, Mi pauta pues es eso. hacer lo que os dé la gana. Luego ya me complicaré yo la vida. A menos que me digas que es un one shot y tiene que durar 3 horas, pues entonces a lo mejor si me complicáis mucho la vida no. Pero si no estoy limitada por tiempo, dadle. Pues caos y alegría para Jess. Maravillas mil. Maravillas mil. Qué gran expresión. ¿Quién la diría? No sé. Muy rudito. Bueno, pues ¿alguna pregunta más para Doña Caótica? No, parece que no. Bueno, en este caso voy a preguntar a Ada, que es una gran personita. Cuéntame, Ada. ¿Cómo haces tú las aventuras? Que te veo sacarte campañas de la manga como quien, no sé, como quien hace una pizza. Solo llevo una, ¿eh? Llevo 2 sesiones, tampoco... A ver, yo quería hacer poner un poco de contexto, ¿vale? Toda mi vida, cuando he crecido con grupos de rol, siempre me han vendido la idea, porque sí, o sea, la palabra, el verbo es vender.
Y esto no solamente en mis grupos, lo he visto en la comunidad general rolera, que es que lo mejor que puedes hacer es coger partidas oficiales o partidas de otras personas, porque entonces no tienes que poner tanto, o sea, ya hay gente que se encarga de eso, no necesitas trabajar tanto, no necesitas escribirlo tanto, porque crear una partida, crear una campaña es mucho esfuerzo, no tienes tiempo, no sé qué, no sé cuántos, y esa es la idea con la que yo he ido creciendo, ¿no? Entonces, cuando os conocí a vosotros y vosotras y me di cuenta de que hacéis vuestras propias partidas y campañas, me hizo plantearme, ¿no? El hecho de que el rol, a fin de cuentas, es pasarlo bien entre todo el mundo, ¿no? Y si realmente quien dirige, que dirigir partidas oficiales está bien, eso ayuda a coger un poco de habilidad, ¿no? Ayuda, pero si no le pones el... si te lo vas a plantear con una motivación de, ok, voy a hacer el mínimo esfuerzo, ¿para qué lo haces, no? Y en base a eso, que lo aprendí aquí, decidí empezar a experimentar en plan de hacer para tanto one shots como, bueno, one shots. O sea, no, ya no, los one shots en mí no existen, ¿vale? O sea, 2 o 3 sesiones, partidas cortas, he decidido llamarlos. He dejado incluso los two shots y los three shots detrás, o sea, partidas cortas. Y era hacer campañas, ¿no? Entonces, a ver, os he preguntado a todos varias veces. O sea, os he secuestrado, os he acosado, os he intimidado, os he de todo. Entonces, ¿cómo hago las cosas? Me he dado cuenta que también, o sea, primero que no me gustan las partidas oficiales y al final, pues lo que hago es destriparlas un poco. Generalmente, y esto lo aplico tanto a partidas como a campañas, yo puedo leerme algo ya hecho, ¿no? Pero generalmente tengo una idea de cómo quiero que comience y una idea de cómo quiero que acabe. ¿Vale? Cuando digo cómo quiero que acabe, quiero decir en plan de por dónde va a ir la escena final. Y puede ser tan simple como, ok, el malo quiere, pues yo qué sé, conquistar pues este castillo. Ya está. Eso es mi escena final, a lo mejor, de la partida o del arco argumental, ¿no? Y en base al inicio y al final, pues se me van ocurriendo cosas de por medio. Bueno, ocurre eso, ¿no? Estás desayunando, se te ocurre, estás en la ducha, se te ocurre, estás en el tren, se te ocurre. Y generalmente suelo pensar, ahora me he dado cuenta de 3, 4 escenas como mucho por sesión que quiero que ocurran sí o sí. Y las suelo escribir un poco detalladamente, en plan de cosas que se me ocurren, algunas descripciones, y luego el resto lo improviso, porque a mí me provoca un poco de ansiedad el hecho de tener demasiada información escrita, porque luego no me voy a acordar de toda. De hecho, incluso muchas veces lo poco que escribo no me voy a acordar de ello. Entonces, por ejemplo, para poner un simple ejemplo, ¿vale? En mi partida, en mi campaña de Séptimo Mar, ¿vale? Están en la capital de Avalon. Les he leído la descripción. La descripción del libro es algo como así, ¿vale? Pues el otro día la leí y me di cuenta que me había leído la descripción, les había una descripción completamente distinta y dije, pues, ¿cómo he conseguido hacer eso cambiando absolutamente todo? Pues no pasa nada. Ya está. Ahora esa capital es distinta. Ya está. Y no hay ningún problema. Pero me siento como que si no tengo esa red de palabras escritas, es demasiado, o sea, si me quedo en blanco no sabré por dónde tirar. ¿Vale? Que sé que hay gente aquí y seguro que todos tenéis cierto nivel de improvisación y a lo mejor no necesitáis tener escrito todo. Pero no sé, yo de momento al menos me siento seguro al menos teniendo un mínimo de detalle para acordarme de ello. Y después ya, pues realmente no me lo leo o lo reviso como mucho antes de la partida y tiro por donde sea. Respecto a PNJs y respecto a más detalles de la partida. Generalmente en las escenas suelo pensar 1 o 2 PNJs, si son importantes para los jugadores o la trama. Y luego, pues muchas veces improviso en medio. Lo que se me ocurra, pues no sé, he pensado en PNJ. ¿Tiene sentido, según lo que ha dicho un jugador o jugadora, que haya otro personaje ahí en medio? Pues lo pongo, me lo invento. Ya está. Y muchas veces ni siquiera tengo perdón, claro, la personalidad. Simplemente 4 cosas. Cojo 3 rasgos de un PNJ. Por ejemplo, el color de los ojos, el tipo de pelo y cómo va vestido. Y me hago una idea de una personalidad, aprox, y la voy perfilando entre partidas o entre sesiones. Y escojo una foto. Ahora me estoy acostumbrando a coger imágenes en base a eso. Y también eso acaba de darle otro rasgo más, otro toque más, otro perfil. Em,
Pero aparte de eso, no suelo pensar en el final. Voy ampliando y cambiando las partidas, incluso partidas ya creadas que he hecho anteriormente, en base a lo que van haciendo las jugadoras. O sea, son completamente moldeables. Que es algo que honestamente estoy descubriendo y me parece divertido. Pero Que lo dicho, conste que yo también siempre busco tener muchos detalles atados y demás porque si no sufro, cuando no tengo suficiente información y no tengo el día inspirado para improvisar, lo paso mal. mm, claro, te quiero dar un poco más de detalles sobre lo que escribo yo. Cuando digo una escena, te escribo, nada, 10 líneas. Y lo que digo es, pues, yo qué sé, está lloviendo y la lluvia cae y repequetea en las ventanas y se miran y aparecerá este personaje, esta PNJ se encontrará con el jugador porque tiene esta conexión, lleva tal objeto, esta persona lleva tal objeto, charlarán sobre tal. Y a lo mejor este personaje puede saber estos temas. Ya está, 10 líneas. Y el resto es como, ya he escrito demasiado, ¿sabes? El resto lo dejo ir. Y eso es lo que hago, o sea, no hago más. En parte porque si hago demasiado, luego no me voy a acordar. Y no voy a estar leyendo la partida conforme lo haga. ¿Qué lo hago? Y muchas veces lo que hago es tengo el Word enfrente y como os tengo por cámara, hago ver que os miro a todos mientras voy leyendo con círculos en los ojos. O sea que. Pero esto nadie lo sabe. Mm. Y, y eso es más o menos. Entonces, voy cogiendo los consejos que me vais dando en todas las personitas de aquí y voy aplicando, voy probando realmente. Y me he dado cuenta de eso, que me sale más el hecho de crear una partida alrededor de los jugadores. Eso, la verdad es que creo que funciona con determinados tipos de juego o cuando vas a jugar una campaña larga. Vampiro, por ¿Por, ejemplo, por qué? ¿por qué? Porque, eh, por ejemplo, Vampiro. Pongo Vampiro porque es el juego que mejor conozco y el que tiene más clichés y demás. Y además tenemos aquí a Alexander y siempre puede corregirme si quiere. Eso, Vampiro es un juego que casi siempre en aventuras oficiales y demás tira de los mismos clichés. El príncipe llama a los personajes, el príncipe les ordena encargarse de una tarea y probablemente tengan que salvar al mundo de un apocalipsis vampírico, aunque no les ven, aunque les venga grande o no pinten nada. Vampiro es un juego que yo creo que destaca precisamente cuando juegas tramas más íntimas alrededor del personaje de su vida cotidiana. Aparte, obviamente, luego de una trama principal que los puede meter en problemas o que les puede dar más a conocer el mundo de Vampiro, yo creo que es un juego que brilla precisamente cuando haces hincapié en la vida cotidiana de un vampiro y no tiras de los clichés de siempre. Que yo creo que Pero, las partidas de vampiro, precisamente, las aventuras oficiales no son buenas, excepto una o dos. pero puedes hacer ambas cosas. Tú puedes tener un guión general de la trama principal que vaya avanzando y simplemente el resto de cosas rellenarlas con Sí, sí, tramas claro, y pero detalles de las como jugadoras. digo, al tener vampiro quinta, las piedras de toque, contactos, aliados y todos, yo creo que ya te propicia el hecho de que las tramas también giren un poco alrededor de los personajes y sus historias. Y obviamente en unas campañas con personajes pregenerados, por ejemplo los asesinatos del juguetero u otras, normalmente puede que tengan ya lazos con PNJs en la trama, motivaciones u objetivos que tengan que ver con cosas de la trama. Entonces, creo que hay algunas partidas o juegos que se pueden prestar más a que la historia de los personajes pues tenga mayor impacto en la aventura. Ah, ah, Respecto a una cosa que decía Ada, me ha recordado a un tuit que leía no hace mucho del Ayatollah de HT Publishers, Tiberio, que reflexionaba sobre eso. Hablaba de las diferencias que él notaba de, no sé, sobre todo de los años 90 y ahora, de cómo se consumían partidas hechas ya, escritas entonces, y cómo se hace ahora. Entonces él, la conclusión a la que había llegado es que ahora la gente dirige mucho más material comprado.
que seguramente se deba a muchas más razones. Yo me acuerdo que comenté ese tuit diciendo que yo creo que, aunque seguramente eso sea cierto, porque si él lo ha visto y evidentemente es un editor de rol, pues tendrá datos para eso, ¿no? Y en otras editoriales me imagino que no será distinto. Yo creo que para todo hay más recursos en general, o sea, hay más recursos porque ahora tú puedes acceder a muchas más aventuras y tienes el formato digital para dirigir aventuras compradas y de otras personas, pero también tiene muchos más recursos, muchos más ejemplos y de todo en general para escribir aventuras que en los 90, que era pues todo muy separado y muy por libre. Así que me imagino que la balanza se ha inclinado un poco a la hora de hacer aventuras, porque es que además es muy fácil acceder a aventuras gratuitas. Pero bueno, todavía hay una pequeña resistencia que ahí pues todavía nos creamos cosas simplemente porque disfrutamos haciéndolo, sobre todo. Más allá de que sean buenas o malas, pero es que nos gusta. Y para añadir al final, una cosa que, bueno, lo que estáis diciendo, ¿no? Tú lo aplicas a las aventuras y Fian lo ha dicho de cara a juegos concretos, pero también, o sea, la gente que hemos leído más de un juego, sobre todo últimamente, que cada juego, por ejemplo, en Vampiro las Piedras de Toque y el cuadro de relaciones, y seguro que hay otros juegos que aplican algunas mecánicas que dices, ostras, ¿por qué no se me había ocurrido antes esto, no? Y no es tan difícil traspasar el concepto a otros juegos. Y al final, si has leído varios manuales, te acabas quedando tus pocas oídas y las importas de una manera u otra. Y acabas creando cosas completas que se adaptan más a tu estilo, creo yo. No, desde luego es que siempre es bueno leer otros juegos y otras campañas, las hagas o no, siempre es bueno. Pues vamos con la siguiente persona, en este caso Nit. Tú que ya eres famosa en el mundo de crear aventuras y eso. Famosa no sé, ahora que me meto en el marrón siempre de dirigir cosas que creo, sí. Vale, para mí antes de crear una aventura tengo un proceso previo de qué quiero crear, ¿vale? Y en eso me hago pues unas preguntas que ya se han dicho. Si va a ser una aventura con personajes pregenerados o si va a ser una aventura que los jugadores creen los personajes. Porque no puedo crear de igual manera una aventura que otra. Si los pregenerados los hago yo, pues la aventura ya va a estar más redonda desde el principio, puedo cerrar muchos más hilos y tenerlo todo más bajo control, comillas, comillas. Si le doy la opción a crear el trasfondo de los personajes a los jugadores, tengo que esperar a que me llegue ese trasfondo y enlazarlo a la trama que yo haya pensado, o si no hay trama, empezar a crearla después de que me den esos trasfondos. La segunda cosa que tengo en cuenta es si va a ser una aventura corta o una aventura larga, porque no se desarrolla el mismo número de escenas, el mismo tiempo, la misma descripción de escenarios para una aventura corta que para una aventura larga. Y, por último, lo que me planteo y pienso es si el misterio a resolver, porque para mí siempre hay algo que es lo que hace que los jugadores abran los ojos cuando está jugando aventura, ese misterio, esa incógnita, esa escena que se nos pone como cliffhanger en la cabecita siempre que imaginamos una aventura, si esa escena es externa a los jugadores y a los PNJs o es interna a los jugadores o a los PNJs. Si es externa, pues puede ser pues, la caída de un meteorito y tienen que solucionar el problema. Si es interna, puede ser la muerte de un familiar querido, nada más empezar la propia aventura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para mí son las dos cosas diferentes. Y luego, a partir de ahí, ya me siento e intento escribir. Yo siempre digo que me cuesta mucho escribir. Soy una persona que las ideas le vienen muy rápido, pero luego a la hora de plasmarlas en el papel le cuesta mucho. Así que lo que suelo hacer son esqueletos, muchos esquemas y muchas estructuras, porque es lo que me funciona. Si yo lo tengo que escribir todo, llega un momento en el que no soy capaz. Por eso creo muchas aventuras, luego escritas para poder publicarlas o compartirlas con gente tengo menos, porque son esqueletos que hay que desarrollar. Y May acaba de pulsar el teclado.
quería saludar también. Y ya una vez hecho ese primer esqueleto, lo que hago siempre son marcar las escenas que para mí son importantes y me gustaría que los jugadores llegasen a ellas. A veces llegan, a veces no, porque evidentemente los jugadores toman decisiones, no tienen por qué pasar por todas las escenas de mi esqueleto. Lo siguiente que hago, porque para mí es muy importante, siempre hago aventuras muy sociales, incluso aunque no sean sociales, y lo que más me gusta desarrollar son los NPCs. Entonces siempre hago un árbol de relaciones de todos los NPCs que salen y los interrelaciono con los trasfondos de los personajes jugadores, ya sean pregenerados o no. El mayor trabajo que suelo hacer cuando dirijo una aventura creada por mí, en la que dejo que los jugadores se hagan los trasfondos, es relacionar esos trasfondos con los NPCs que ya hay pensados en la aventura, que son importantes. De esos NPCs, pues lo que hablábamos, tengo que crearlos a nivel humano, comillas, comillas, y luego tengo que darles la información, tengo que ser muy consciente de qué información tienen, que es importante para la trama cada uno, porque si no se empieza a mezclar informaciones, y yo que muchas veces dirijo género noir, como dice Fia, me encanta el género noir, entonces necesito tener esa información presente para no liarla con las pistas y las cosas que digo. Después de eso, cuando ya tengo el esqueleto de escenas, los NPCs desarrollados, lo que suelo hacer es ampliar escenas que a lo mejor se me ocurren al desarrollar los NPCs. Porque en un primer momento no se me había ocurrido, pero de repente pues uno de los NPCs acaba de salir de la cárcel porque vende drogas. Pues de repente se me ocurre una escena en la que ese NPC esté vendiendo drogas en algún sitio y pase algo. Pues una escena más que desarrollo, una escena más que se va al esqueleto. Y luego, lo último un poco que hago es describir los escenarios que se va a encontrar la gente. Porque ya es el último proceso, más o menos ya veo dónde está posicionado casi toda la aventura, dónde van a estar los NPCs, y ya ahí, pues, si quiero que quede más bonito cuando estoy narrando, pues le escribo unas descripciones para que quede la cosa más guay. Y esa es mi manera de crear una aventura, creo que no me dejo nada atrás. La verdad que no tenía nada apuntado y he ido ahí sacando cositas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Nit igual, o algún comentario que añadir a lo comentado por ella. Yo. Yes. Pero es una pregunta difícil. Ojo. No esperaba menos de ti. A ver, yo no jugué demasiadas partidas de Nit, pero las que jugué, a ver, a mí todas me encantaron. Pero, por ejemplo, en la de Black Sad, el punto, digamos que era de un misterio, y le pusiste como un punto en el que no era demasiado obvio, ni tampoco era excesivamente complicado, porque al fin y al cabo era un one-shot. ¿Tienes alguna forma de medir, graduar un poco la complejidad de los acertijos? Sí. O, por decirlo? A ver, hay trucos. El primer truco es dejar varias pistas que lleven al mismo sitio para descubrir. En la aventura que tú me estás contando había como 4 pistas en el escenario, que eran pistas de escenario, que podíais encontrarlas buscando. Si decidíais buscar, porque hay gente que decide no buscar, no las encuentra. Y luego pasa lo que yo considero, por eso que para mí es súper importante desarrollar los NPCs, es que siempre va a haber personajes no jugadores con información. Entonces, yo como máster puedo usar ese personaje no jugador para que de repente te arrastre a algún sitio y yo, como te he arrastrado a ese sitio, de repente te digo, hazme una tirada de observar, porque estás en una biblioteca y de repente pues, haces esa tirada de observar y te das cuenta que hay un libro que ha sobresalido un poco. Estoy haciendo un poco de trampilla como máster, como digo yo, ¿no? Para que la gente lo encuentre, pero para eso están los NPCs también ahí. Para que de repente te lleven a un sitio que a lo mejor los jugadores no han ido y tú si ves que no están investigando mucho, que no están observando mucho, pedirle ya la tirada. Que luego la gente cuando le pides una vez una tirada de, mírame por aquí, ya luego ya dice, voy a ir a este sitio y voy a observar lo que hay. Y ya no le pides tirar, porque muchas veces son cosas que se ven a simple vista, pero tienen que decidir ellos hacerlo. Entonces, para mí es eso. Poner varias pistas de escenario a la vez y utilizar mucho los NPCs para que os den pistas y que puedas ir nivelando eso para descubrir el secreto.
¿Alguna pregunta más? ¿O algo que añadir? Parece que no. Bueno, yo lo que quería no. añadir a lo de Nietzsche, supongo que se refiere, bueno, eso es el recurso literario de la regla de 3, ¿no? Aunque bueno, en caso de Nietzsche ha dicho que son varias, no tienen por qué ser 3, pero en el caso de que fallen una prueba, pues tienen otra pista, y si no tienen otra, y siempre se pueden añadir más. Pero sí, tengo algo que añadir. Tengo algo, bueno, de hecho una pregunta, porque es algo que a mí me pasa. Ocurre sobre todo en escenas de investigación o en escenas de búsqueda. Aunque es una pregunta para Anit, va en general, para que lo penséis, es, ¿alguna vez os habéis sentido a lo mejor que estáis dando demasiada información a las jugadoras por poco esfuerzo? O al revés, que a lo mejor estáis dando muy poca información y que puede causar eso frustración. Y como esto no depende de objetos externos que pongáis en la partida, sino que depende de vuestra capacidad para saber lo que queréis dar o lo que no queréis dar en base a cómo avance la trama, y que también depende mucho de la experiencia que tengan los jugadores, porque si son más novatos puede ser más permisivo o menos, lo que sea. Eh, Como, bueno, en este caso, tú, Nick, ¿cómo lo haces eso? A ver, es una pregunta compleja, porque yo creo que todos en algún momento hemos dicho, uy, miércoles, creo que he dado más información, o uy, no están llegando al sitio donde quiero llegar, igual es que he dado poco. Yo creo que lo interesante ahí es repartir la información y ser un poco fiel a la información que le hayas puesto al NPC de turno, ¿vale? Si este NPC no sabe nada, por mucho dolor de tu corazón que sea y por mucho que la gente vaya a intentar sonsacar la información, pues como en la vida real. A mí, si me vienes a preguntar quién mató a John Lennon y yo no tengo la información, pues me lo preguntarás todas las veces que quieras. No te lo voy a poder responder. Entonces, para mí lo importante es más ser fiel a esa información y repartirla en trocitos. Habrá alguien que de repente, bueno, pues yo he visto a X persona pasar por aquí, pero es lo que he visto. Pero luego en esa sala estaba otra persona y tú dices, bueno, pues voy a preguntarle a la otra persona. Y la otra persona pues te dirá, ay, sí, pues venía de más, yo me fijé que tenía una mancha en la solapa. ¿Sabes? Son como muchas pequeñas pistas muy repartidas para que le des toda la información que le quieres dar, pero que sientan que lo han tenido que ir ganando. Vale, y para finalizar esto que has dicho, es cuando, por ejemplo, no me refiero al que sabe los PNJs, que esto lo acabas de decir, sino el hecho de, por ejemplo, seguimos siendo personas que están narrando una partida. Y a veces, pues, yo qué sé, las propias emociones de los jugadores se nos llevan y a veces pues nos emocionamos y contamos más. A mí me pasa también, ¿no? Que a lo mejor esa información sí la tiene el PNJ, pero se lo sueltas a la mínima y sueltas más y luego dices, ostras, pues le echa una charla de mucho, ¿no? Cuando sucede eso, yo lo que me he dado cuenta es que mucha gente lo que hace es intentar como compensar, a veces de forma negativa, como castigar a los jugadores de manera en plan de, pues les voy a poner menos información en adelante porque le he dado mucha hora, ¿vale? Cuando a lo mejor ha sido, pues, cosa del máster. Tú, Nit, cuando, por ejemplo, cuando la escena a lo mejor no te sale como tenías planteada, pero porque has improvisado o la has cambiado de más y tal, adaptas entonces esa improvisación que has hecho, sea porque has dado más información, sea porque has dado menos, sea porque has añadido un objeto que no te esperabas y tal, y adaptas la partida así, o intentaslo entonces en futuras escenas ir a Para mí ir compensando. Para mí hay algo importante, es que si yo la he cagado como máster, no voy a hacer que mis jugadores paguen mi cagada, ¿vale? Si yo te doy información de más, ya me buscaré la manera yo después de arreglarlo, pero no penalizándote a ti. Pues pondré otro misterio pequeñito a resolver o lo que sea. Pero el hecho de que porque tú des algo de más, luego le dificultes a los jugadores, a mí es algo que no me gusta. Y si a lo mejor la partida se ha resuelto súper rápido, pues se ha resuelto súper rápido. A mí, pues en la partida de las chicas mágicas que les dirigía el otro día, me pasó una cosa y es que yo desvelé el secreto antes de tiempo. Y me lo dijo Menta, me dijo, acabas de hacer algo de lo que te quejas mucho. Y es que has desvelado el secreto antes de tiempo. Y digo, pues tienes razón. No estaba centrada ese día y he desvelado el secreto antes de tiempo. Me lo apunto para la siguiente. Yo creo que disfrutaron la parte igual, se hace divertida con otra cosa. Buscas la manera que siga siendo divertida. Pero
imagínate que yo luego les cambiase todo y dijese, es que no era ese el secreto. Ahora tenéis que buscar mucho más y tenéis que darles la vuelta a toda la tortilla cuando a lo mejor ya no entra en lógica y aún por encima pues se hace la partida más larga o los jugadores incluso se dan cuenta y sienten que le has robado un poco. A veces se falla, no pasa nada, se arregla para la siguiente. Vamos, Fia, si te parece, a preguntar a alguien más, a ver si quiere compartir sus experiencias de la gente que está aquí en el Discord Nita, con nosotros. Tú que Ahí. Tú que ya has hecho una aventura y ahora estabas en proceso de terminar otra, cuéntanos, ¿cómo es tu proceso de creación de aventuras? Yo coincido mucho con lo que ha dicho Bartwin. Es proceso caótico, porque me vienen las ideas de golpe, no las veo venir, y cuando me vienen es como aquí pollo y ya pues, muchas veces ya me viene la idea y ya viene todo detrás, como me está pasando con esta última, que me vino la idea y no solo me vino la idea, sino que ya automáticamente empecé a montar la partida yo sola en mi cabeza. Pero tengo que decir que en la primera vez fue todo, tenía una idea y venía, claro, yo vengo del rol escrito. El rol escrito es, tengo esta idea, nos hacemos los personajes y vamos a la aventura a ver qué sale. Y me estoy dando cuenta que es de lo que pequé en la primera vez que dirigí, de que no, aquí no puedes ir, tengo esta idea, hacemos los personajes, vamos a la aventura. Aquí está todo como más reglamentado, digamos, entre comillas, más estructurado, que el máster tiene que tener más, digamos, las bases más estructuradas, más afianzadas. O sea, tiene que tener como el camino por donde va a ir. No puede dejar eso y a ver qué sale con los jugadores. No, entonces a mí no estaba haciendo partidas porque me estaba costando asimilar el cambio de, vale, el cambio de concepto de vamos a la locura, a ver qué pasa, a ver hasta dónde llegamos, tengo una idea, quiero que lleguen de un punto A un punto B y tengo que montarlo de tal forma para que lleguen al punto B o punto J, Z o cualquiera. Entonces es como el cambio. Y ahora sí que creo que he montado una partida en la que ya he estructurado más la cosa. No, lo he limitado todo mucho. Va a ser una granja. Y ya le he limitado ya mucho las zonas por donde pueden ir los personajes. De ahí no se pueden salir. Pueden ir por donde quieran, pero de ahí no puede. Además también pensé que, no sé si esto será de ayuda para alguien en un futuro o algo, pero pensé que en la sesión 0 hacerles tirar a los usuarios, a los jugadores, dados para que el azar decida qué zonas van a tener problemas, entre comillas, y qué zonas van a ser libres de libre paso sin problemas o sin nada. Yo tengo un comodín que en caso de que lo vea preciso, pues puede aparecer donde quiera, donde yo quiera, por cualquier punto del mapa que he dibujado. Entonces, a partir de ahí ya juego con la suerte de los dados, que me digan, aquí habrá problemas, aquí no habrá. No lo sé. No sé si alguien quiere comentarle algo a Anita o preguntarle algo. Parece que no. Así Yo que... lo de tirar los dados que hice ella, lo hice parecido. Es decir, tú comentas como para decidir partes de la trama, ¿no? En plan, Sí, si iban a tener un peligro o no, o algo así. Sí, porque los jugadores se van a enfrentar a una granja. Va a ser Moonritter lo que voy a dirigir.
Por lo tanto, son ratoncitos chiquitines de campo que se tienen que tienen que encontrar algo en la casa de los humanos, en la granja de los humanos. Entonces, claro, van a tener un río, un riachuelo que cruzar, van a tener un bosque, va a tener un campo de cultivos, van a tener un jardín donde habrá niños gigantes jugando con una pelota gigante, van a tener la propia casa, la cocina, el comedor, unas escaleras quizás. Entonces, claro, la casa, la granja está habitada por niños, por adultos, por animales. Entonces, claro, decidir en vez de decidir yo si la humana está en la cocina y se asusta al verles y les empieza a dar escobazos, pues que me tiren el dado y si sale la cocina, pues mira, se han encontrado a la mujer, les ha visto y les va a empezar a echar escobazos. Vale. Son como dados que normalmente, como están planteadas esas partidas, los tirarías tú cuando se acerca el momento. Pero así ya te los tira el grupo, culpa de ellos. Y ya en el momento te ahorras y es más fluido. Ya se han hecho ellos la aventura, supongo. Sí, sin saberlo, pero sí, además te irán con la duda de ver por qué les hiciste tirar los dados. Yo lo hice cuando estoy preparando a lo mejor la partida, como hago los trasfondos así, dejando que decidan, a lo mejor en la entrada, el módulo plantea que empiezan juntos como un grupo, como suele pasar, pero en mi caso no, y a lo mejor para no decidir yo algo que me pueda parecer injusto, ¿no? Porque es así, ¿no? Porque me da a mí la gana. Entonces sí que les pido que tiren y que sea al azar quien decida, porque les va a afectar más o menos y no me parece justo que lo decida yo. Entonces ahí sí que lo hago. O en algunas sesiones, imagínate que están a punto de, pues no sé, en alguna de Cthulhu o lo que sea, van a entrar en una sala que dices tú, es que vamos, van a tener que tirar por cordura 800.000 veces. Entonces después que me tiren 5 tiradas ya de cordura, me las anoto, en plan, este falla la primera, falla la segunda, lo que sea. Y luego cuando llega la escena, simplemente la narras y va muchísimo más fluida. Y entonces ahí, cuando la puedes prever, creo que sí que ayuda también mucho. Lo de las tiradas pre, a mí me mola. Gracias. Yo no sé si ¿Alguien más? hay gente aquí en el canal como Andrés, Tena o Alexander que quiere comentarnos algo. Yo abogo porque Alexander diga algo, que sabemos que él ha escrito aventuras. Unas cuantas. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Alexander. Pues estuve sobre todo escuchando, habéis dicho cosas muy interesantes y muchas en las que coincido plenamente. Para empezar eso, la inspiración para crear una aventura puede surgir de cualquier lado. Yo he aventuras que saltó la noticia en el periódico, que hubo una rotura de alcantarillas o que hubo un ataque de tiburones en una ciudad. A partir de ahí, pues comencé a sacar que podía salir de potencial semilla de aventura, podía salir de ahí. Y luego, a la hora de preparar una aventura, pues también hay que pensar primero en el corto o en el largo plazo, en plan de si va a ser una aventura para disfrutar una tarde o de 1 o 2 sesiones, que es ya meterte en el comienzo de una crónica. Muchas veces es aconsejable, por un lado, solo pensar en el principio, sino ya pensar dónde quieres llegar, cuál va a ser el final. Una vez tengas esos dos extremos, el punto A y el punto B, principio y final, pues entonces tienes que diseñar lo que es una serie de escenas, un esqueleto de trama de cómo vas a llegar ahí. Puedes, en una aventura a corto plazo, pues a lo mejor con unas pocas escenas, incluso bastante relacionadas entre sí, encuentros o eso, pues sería suficiente. Pero si quieres complicarlo más, en vez de una estructura lineal, pues puedes crear algo como las ramas de un árbol. No necesariamente tienes que pasar A, B, C, D hasta llegar al final. A lo mejor en vez de seguir la vía del tren, pues vas por un lado o te desvías. Pero también ahí tienes que controlar que la gente no se distraiga innecesariamente.
Es que tener preparados encuentros de contingencia o aleatorios que proporcionen la pista que es necesaria o algo que siga llevando a los personajes hacia la conclusión de la trama. Y luego, a la hora de diseñar personajes no jugadores, yo muchas veces pienso en gente que conozco. El camarero de un bar, el que te sirvió el café anteayer, por ejemplo. Tranquilamente, que muchas veces, fijarte un poco, te das cuenta que gente está dentro del estereotipo, pues tiene sus propias peculiaridades. A lo mejor el hombre que te sirvió el café es turco, o es una mujer que te está sirviendo a toda prisa porque tiene que recoger a su hija del colegio. Y son esos detalles que le dan muchas veces vida a los personajes. Vale, que muchas veces tampoco a lo mejor merece la pena que te metas en demasiada profundidad si los personajes jugadores tampoco le dan importancia a su entorno. En plan de, yo en eso soy partidario de si los personajes se fijan, aumenta el detalle. Si los personajes van con prisa o tal, difumina si es necesario. Y luego también es interesante, yo creo que quizás una herramienta muy importante y se le da poca importancia, es la sesión cero. En plan de, por un lado, cada jugador que tiene en mente su concepto de personaje con su trasfondo y demás, y luego también es conveniente una sesión en común. Por un lado, ¿qué motivos tienen los personajes para reunirse si no los reúnes tú? ¿Cómo están enganchados al principio de la trama? ¿Están relacionados con el lugar? ¿Tienen una necesidad de llegar al lugar? Más allá del encuentro fortuito en la taberna o en el bar de turno, o los llama el príncipe. Que bueno, que es una herramienta muy socorrida. Luego, sobre la improvisación. La improvisación está bien a corto plazo, pero también es una herramienta que no hay que abusar de ella. Porque si no, la gente termina distrayéndose de la trama, termina yendo de un lado para otro y cuesta mucho luego volver a encauzar la trama y de nuevo avanzar hacia una conclusión clara. A veces también es interesante que las primeras partidas, las primeras sesiones de juego, también un campo de pruebas. Primero para que los personajes jugadores se familiaricen con el trasfondo, con el sistema de juego, que pongan a prueba sus capacidades antes de meterse a lo mejor con la trama principal que los llevará hasta el villano definitivo. Poner un ejemplo. Es algo también que ocurre en bastantes series e historias, que en los primeros episodios los personajes se enfrentan al villano de la semana o el suceso aleatorio de la semana o lo que sea. Y luego más avanzada la temporada o incluso la segunda temporada, todos esos sucesos pues los van encarrilando hacia algo mucho más grande de lo que tenían previsto. Esto si hablamos de una crónica a corto plazo. Si a lo mejor hablamos de una crónica a corto plazo, pues tranquilamente eso, 2, 3 escenas o 4, dependiendo del tiempo, pues a lo mejor es suficiente. Por último, realmente lo que hay que valorar de una campaña o de una crónica, más allá del esfuerzo que se le haya puesto o del detalle o del trabajo, realmente son los resultados. La gente al final se lo ha pasado bien, luego lo está comentando en los siguientes encuentros o incluso luego la gente quiere repetir esa aventura con otros jugadores, pues la aventura ha tenido éxito y eso yo creo que es lo importante. Aparte de que repetir la aventura una y otra vez te da pie a pulirla. Y... Exactamente, falló esto, pues ya no lo pongo. ¿Gustó esto o a esto no le puse demasiada importancia? Pues vamos a profundizar en ello. Bueno, alguien quiere... También eso, también te da pie a lo mejor de, pues puedo añadir más cosas o puedo a partir de esta aventura alargarla y convertirla en toda una campaña, o lo que comenzó siendo
saqueo de una mazmorra, pues luego se convierte en la base de operaciones de los personajes para enlazar con otros escenarios. Una aventura, tranquilamente, de la misma forma que hay semillas de aventura, una aventura puede ser una semilla de una campaña o de una crónica a largo plazo. Pues sí. No sé si alguien quiere preguntarle algo a Alexander, como escritor consagrado que es. Bueno, a la hora de escribir, ahora que menciona lo de escribir, yo estoy de acuerdo con Nick. Sobre todo al principio, con un esquema es suficiente, con un esqueleto. Luego, se le van añadiendo detalles si es necesario. Se improvisa si le falta algo o si se hace demasiado corto. Pero si quieres realmente convertirlo en una aventura, pues ahí no queda más remedio que remangarse. Todos los días dedicarle un poquito de tiempo. En plan de, aunque solo se escriban 4 o 5 líneas, así todos los días, y al final te encontrarás con que has escrito, yo creo que una aventura cortita, algunas incluso menos, pero yo para mí una aventura corta, entre 7 y 10 páginas. En plan de, eso sin añadirle a lo mejor personajes no jugadores, o algún trasfondo adicional, pero una aventura así cortita, que puede durar una tarde, creo que 6-7 páginas es suficiente. A lo mejor te puedes enrollar más o menos. Estoy hablando de una media. Y luego ya una campaña, pues... ahí ya, digamos, que te puede dar la extensión de una tesis. Si comienzas a meter elementos de trasfondo, si comienzas a meter aventuras por doquier, ahí puede llegar a varios cientos. Pues, ¿alguien que quiera añadir algo o comentar algo? Bueno, yo a raíz de una cosa que ha dicho Alexander, por mencionarla, porque creo que ha salido poco, que es el tema de la improvisación. Yo creo, bueno, yo creo que todos sabemos que de un tiempo a esta parte, y me refiero a bastantes años, se le está dando cada vez, según parece, mucha más importancia a la improvisación. Hay mucha gente que, por lo que veo en blogs, en libros, en tweets, defienden que la improvisación sería algo así como la quinta esencia del rol, o sea, como el next level, lo más elevado, o sea, el camino, ¿no? Y yo creo que eso a mucha gente le intimida bastante. O sea, hay mucha gente que además lleva poco tiempo en el rol que seguramente acabe bastante intimidado por esto, porque es muy complicado improvisar mucho y hacerlo bien. O por lo menos que el resultado sea satisfactorio sin incurrir en falta de detalle, incoherencia, que parezca que tienes cierta desidia a la hora de prepararse la aventura, y hay que tener bastante cuidado. Yo creo que mucha gente, hablando del rol, ¿vale?, habla de la improvisación como muy a la ligera, como, bueno, no pasa nada, arriésgate a ver qué sale y tal, y bueno, sí, eso está bien, pero por mucho que improvises, las cosas no van a salir quizá, oyendo lo que ha dicho al final Alexander, no necesariamente va a gustar más a tus jugadores el hecho de que hayas improvisado más. Yo la improvisación siempre la he visto como o sea, como un acróbata, ¿no?, que se tira de un trapecio y bueno, puedes caer bien o puedes caer mal, pero si tú improvisas y tienes cierto colchón de preparación con bastantes cosas fundamentales de la partida atadas, pues es mucho mejor caer sobre ese colchón. Pienso yo que hacerlo depender todo de la improvisación, simplemente porque ahora como que mola más improvisar casi todo. Le digo, la improvisación está bien para darle flexibilidad a una crónica, algo inesperado que a lo mejor te piden los personajes. En plan de un personaje que de repente se le ha roto el arma y dice, vamos a buscar a un herrero que necesito arreglarla, o eso. Entonces pues improvisas en esa escena. Pero no hay que abusar de ella, precisamente porque te puedes desbaratar por completo la trama y al final estás dando vueltas sin llegar a ningún lado. ¿Algo más que
comentar. Uy, Uy. eso digo yo. Uy. No sé si Andre, Claro. Estena, Cefauri o Zupe quieren comentar algo, como dijo antes Lizandre. Sigue el silencio absoluto. Zupe, ¿tú no te animas a comentar algo? Pues es que he dirigido muy poquito y he escrito menos. De hecho, lo que he dirigido ha sido módulos que ya estuvieron escritos. Empecé a escribir una aventura, pero lo que comentaba antes por el chat, que tengo la sensación de que va a ser un truño y finalmente no la hice. Pues entonces danos un adelanto del truño, si no salió. Sí. Y por ejemplo, la de Brujas de la Noche, la dirigí 2 veces y ahí sí que noté que, bueno, primero que realmente no era una historia totalmente de mi cosecha porque el propio sistema te daba como ganchos y amenazas como para que las fueras introduciendo a discreción. Entonces, pues bueno, eso ya eran un poco unos ruedines sobre los que ir montando la historia. Pero ahí lo que sí que noté es que, pese a que mi impresión, al menos de los juegos basados en sistemas y PBTA, se supone que la historia se va gestando entre el director de juego y los jugadores y que parece que en principio no es necesario tener como una historia preconcebida, pues ahí lo que sí que noté es que la primera vez, también porque soy bastante vaga, la verdad, no llevaba una historia preparada, sufrí muchísimo durante el tiempo que dirigí la aventura y en cambio la segunda sí que me hice como un guión súper básico, porque de nuevo soy muy vaga, de más o menos líneas generales que quería llevar en la aventura y ahí sí que también es verdad que era la segunda vez y que bueno, pues estaba un poco más pulida, pero sí que noté los beneficios de al menos tener aunque fuera ese guión. Y bueno, es que ya digo que mi experiencia es de muy máster bebé, o sea que tampoco puedo añadir mucho más, que todos vuestros consejos son muy buenos, la verdad. Me he echado aquí unas cuantas notas. Corto y conciso. Al grano. Pues creo que Cefauri quería comentar cositas, así que si quiere desmutearse, pues puede comentar. Te las he escrito porque ha dicho que está con el móvil. Está Vale. en el chat. A ver. Bueno, respecto a la improvisación, dice que coincide en lo último que han mencionado y que por lo menos él tiende a escribir un pequeño párrafo, una premisa acompañada de ilustraciones genéricas para tener algo más de ayuda espacial, pero que en base a cómo evoluciona todo, pues puede que varíe lo previamente anotado en pro de la trama, aunque tenga que inventar algo de última hora. Bueno, yo creo que esto muchos lo hemos hecho o ya se ha comentado incluso. No sé si quieres comentar algo, Lizandre, sobre estas cosas. No, no sé. Si alguien más quiere hacer algún comentario o quiere hablar sobre algo de la preparación, que quiera darle importancia antes de irnos. Yo, como persona que tiene muy mala memoria, y hablando de la improvisación, si se improvisa y das un dato importante, apúntalo. Hazle caso a Nit, apúntalo. Yo creo que Siempre eso es bueno fundamental. apuntar. No parece que haya mucho más que se quiera comentar. No veo que haya ninguna duda, aparte de los comentarios que se han hecho. Así que no sé si quieres ir acabando, Fiana, o que a lo mejor antes de acabar, tú que eres un máster experimentado, tú que pues que uno de tus apodos es el oráculo del rol coruñés. Ah, sí, en Tú, serio. si de todos los consejos y experiencias y opiniones que se han dado, si tendrías que quedarte con una cosa, la clave, para decírsela a tu yo de muy temprana edad, cuando todavía no había dirigido
nada, ¿qué le dirías? Es muy complicado, ¿eh? No se puede todo sintetizar en un solo paso. No, Yo porque creo que es un para mensaje. mí y para lo que me funciona a mí es esquematizar la aventura. Yo necesito tener una estructura o un orden, o por lo menos tener escritas las escenas, porque si no, sufro. Entonces, a ver, en el fondo yo te diría que lo más importante es ve a todos los sitios con papel y lápiz o tu móvil para apuntar cualquier idea interesante que se te ocurra. Eh, piensa un esquemita pequeño que sintetice la aventura, como lo que yo comenté que utilizaba al principio cuando decía que escribía una introducción como para explicarle al futuro director de juego de qué va la aventura y ya está. Y después desarrolla cosas. Pero a ver, un momento. O sea, el consejo importante que le darías a tu yo joven es Esquematiza, que haga esquemas. que haga esquemas, que haga cábalas, Vale. cábalas arcanas. Ok. Bueno, está pidiendo Zupe que ahora me tengo que cambiar el apodo por el de Oráculo del Rol Coruñés. Venga, por Zupe habrá que hacerlo. Sí, sí. Póntelo. Voy corriendo. Pero Lisandro, si quieres, hoy cierras tú el programa. Claro, es que yo pensé que ibas a decir algo más poético, pero lo de hacer esquemas me ha hundido un poco, la verdad. Joder. No sé, yo antes de despedir diría, sobre todo a la gente que, lo que he dicho antes, que lleva menos tiempo haciendo aventuras, que no encuentra la motivación o la confianza, que se atrevan a hacer lo que quieran y que no dejen de hacer lo que les gusta por nadie. Y podemos despedir, ¿no, Fian? Yo creo que sí, ¿no? Pues nos veremos el segundo miércoles de junio. Yo creo que en junio recuperaremos las fechas habituales, ¿no? Sí. Entonces será el día 8 de junio con una charla que nadie espera, pero que yo creo que a todo el mundo le va a encantar. Y no daremos pistas. Así que nos vemos el 8 de junio. Hasta luego. Buenas noches.